Bueno, a cada ser humano que ha tenido una experiencia post-mortem, ¿ya? Que ha vuelto a la vida, curiosamente, quiera o no, es un ser que ha vuelto totalmente cambiado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya estuvo fuera del cuerpo, se liberó de todas las ataduras corpóreas que tenía y mentales, y como alma pasó a conectarse con el consciente colectivo universal. Luego, por lo tanto, recibe un baño de conocimiento, de sabiduría, y ese ser cuando vuelve nuevamente al mismo cuerpo, obviamente que ese ser viene totalmente cambiado, donde ve que todas sus estructuras que tenía, eh, casi más bien las olvida, ¿ya? Como cosa natural. Y segundo, que ya no quiere ni siquiera pensar como pensaba antes, ni sentir como sentía antes. Entonces son seres, y esa experiencia son, digamos, ya elegidas. Antes de encarnar ya eligió esa experiencia. ¿Por qué? Porque era una labor, era una misión para la que él se hizo voluntario. Entonces, cuando vuelve, murió físicamente, clínicamente, y vuelve, esa experiencia ya la había elegido antes, porque él tiene que hacer eso, porque tiene que hablar qué hay en el más allá. Entonces, cada uno de los que ve el más allá es un más allá distinto. ¿Por qué? Porque tienen experiencias distintas, porque tienen que entregar conocimientos distintos, ¿ya? Entonces, hay unos que tienen una experiencia divina ya. Bueno, que yo me encontré con la Virgen María. Claro, él creía en la Virgen María, a esa entidad superior que a la que llegó, le importa creas en lo que creas. Tú creías en, qué sé yo, en Marilyn Monroe, ya, perfecto, yo soy Marilyn Monroe, no te preocupes, ¿ya? ¿Me entiendes? Bueno, tú sabes el chiste del sacerdote, ¿Cuál es el ¿ya? chiste del sacerdote? A ver. El sacerdote que muere. Entonces, él había sido toda su vida, ¿no es cierto? Él había sido célibe, había sido pobreza, etcétera, cumplió con todos los requisitos, Sí. entonces muere, entonces llega a la puerta del cielo y toca la puerta y sale San Pedro y le cierra. Entonces, él dice, bueno, ¿cómo si yo eh, hice mi vida célibe, que si yo fui lo mejor, fui santo, etcétera, me sacrifiqué, sufrí, etcétera? Y las puertas se abren de par en par y pasa para adentro. Entonces, viene este pobre sacerdote y golpea de nuevo la puerta. Ábrame la Oiga, puerta. don Pedro, ¿cómo es posible? Le dice. ¿Cómo es posible que, mire, yo te he ido toda mi vida célibe, yo sufrí, pasé miseria, pobreza, me golpeé, me autoflagelé para limpiarme de los pecados, etcétera, etcétera. He tenido toda una vida de célibe. ¿Cómo es posible que usted, y Pedro ahí con la pura mirilla abierta, cómo es posible que usted deje pasar a este loco, chascón, hippie, en moto, le abre la puerta de par en par y a mí no me deja entrar? Perdón, le dice San Pedro, es que tú no sabes quién era. ¿Quién era? Jesucristo superestrella, le dijo. Es, es, ese es un chiste muy antiguo. Es un chiste que lo hicieron ya, a raíz de la película esta de Jesucristo superestrella, justamente. Ay, Bueno, Jesucristo, que, superestrella, maestro. mira, mira, son cosas que, aunque tú no lo creas, hasta los chistes, ¿ya? Tiene Tienen su sentido. sabiduría, Sí, sí. tienen su toque Su de pimienta, conocimiento. ¿verdad? Su pimienta verdadera. Bueno, nosotros tenemos un humor muy especial, así que la esencia humana, en realidad, estamos hablando entonces de lo que es la vocación humana. Todos los seres humanos en el universo, las almas cuando fueron creadas con una vocación. Es decir, el creador
ese intelecto colectivo, soberano, universal, es tan sabio que cuando crea un alma, para que tú sepas, toda la humanidad completa, si cada uno de los habitantes del planeta siguiera su vocación real, que trae del alma, Sí. eso lo puedes ver solamente cuando ves y observas a los niños. Los niños pequeños, tú observas claramente cuáles son sus tendencias, cuál es su vocación, qué es lo que más les gusta, ¿ya? Entonces, tú ahí tienes que ver cómo diversificar esa vocación de ese niño para encauzarla. Ya, si en la educación se encauzara todas esas vocaciones naturales que traen las almas cuando nacen en este mundo, ¿ya? El crecimiento de ellas, te encontrarías con una sorpresa de que todo está hecho, pero pensado al milímetro, para mantener todo el hábitat ecológico ya de la civilización, en donde te vas a dar cuenta que vas a tener excelentes médicos, extraordinarios ingenieros, qué sé yo, fantásticos biólogos, botánicos, etcétera. Entonces, y en el arte, los mejores músicos, las mejores actrices, en fin, qué sé yo. Bueno, porque eso está ordenado ya para que haya una armonía, un equilibrio. Equilibrio es sinónimo de armonía. Nosotros somos vibración. El alma es vibración. La vibración que yo tengo, comparada con la que tú tienes, con la que cada ser tiene, es una música, es una melodía. Melodía compuesta por mínimo 3 notas musicales que actúan en una forma de solfeo o de arpegio, que crea una melodía. De hecho, nosotros los pleiadianos tenemos nombres. Esos nombres, en akáshico, en idioma akáshico, producen una vibración, y esa vibración es una melodía. Ahora, esa melodía que yo tengo, como Anton Ash, es una melodía única. Todos los seres son únicos, porque cuando fueron creados como alma, fueron creadas como alma única, con un propósito único, con eh, con un camino en el universo, en todos sus procesos de encarnaciones, a través del universo, de las diferentes formas que quiera y elija vivir, siempre mantiene esa melodía, y esa melodía es, a su vez, la vibración de su vocación. En el nombre pronunciado en akáshico de esa melodía, ese ser tiene un propósito, y quiera tarde o temprano, esa alma va a cumplir con ese propósito. Porque muy allá en lo futuro, allá en el límite del tiempo y del espacio, va a llegar a un punto en que va a comprender que tuvo un propósito maravilloso y único, para llegar a comprender la enorme sabiduría de ese intelecto colectivo universal al que nosotros le llamamos Dios, al que le han puesto más de 1000 nombres, pero que es un ser único. Y ese ser único, para que ustedes sepan, es la suma de todos nosotros, que ocupan los diferentes trajes de la creación. En el gran armario de la creación, ¿ya?, está toda esta sinfonía. Y todos colaboramos. Al colaborar yo con hacer lo que mi alma, en mi vocación, me impulsa a hacer, lo que mi alma me impulsa a hacer, lo que tu alma te impulsa a hacer, lo que el alma de cada uno lo impulsa a hacer, lo que el alma del pajarito lo impulsa, del ruiseñor, de la mariposa, de la hormiga, de la abejita, del pez, de la ballena, del delfín, del águila, del gamo, en fin. Si tú sumas todo eso, es la expresión máxima de la divinidad. Y para comprender todo eso, tienes que respetar, tienes que preservar, conservar
Que nada de eso se pierda, que nada de eso se destruya. Nuestro amor universal nos impulsa a proteger. La madre es madre, la mujer nace con el concepto de madre, el hombre nace con el concepto de padre. El padre sabe y siente en su vocación que tiene que ser el protector de su familia, que tiene la fuerza para defender a su familia. La madre también, de proteger a sus hijos, como la gallinita protege a sus polluelos. En fin, todo eso es un impulso natural, no solo de preservación de la vida, sino que también del concepto que indirectamente enseña, que es el concepto de amor incondicional. ¿Ya? Entonces, cuando una madre ve que otra madre sufre, indistintamente esa madre siente el mismo dolor que siente esa madre. Lo transmite, lo absorbe, lo siente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es la condición del amor incondicional. Entonces, eso hace que nosotros, cuando vemos algo, una injusticia, nosotros tenemos el impulso de ir y defender. ¿Ya? Es innato, es parte de la humanidad. Los animales hacen lo mismo, defienden a sus crías, defienden a sus compañeros, a sus correligionarios de su especie. ¿Ya? Hay ciertos tipos de especies que son todo un conjunto y que ese conjunto, un colmenar, por ejemplo, la colmena entera es una inteligencia completa, es una sola inteligencia, distribuida en miles y miles de abejitas, más la reina. Bueno, las notas musicales están divididas en acciones porque tienen propósito. Cada nota musical tiene propósito. Hay notas musicales, por ejemplo, que pueden gobernar el aire, el fuego, la tierra. Hay notas musicales que crean melodías que son melodías armonizantes. Bueno, el mal lamentablemente ha destruido casi eso y se ha creado una música satánica, una música que en vez de armonizarte y armonizar a la naturaleza, ya desarmoniza. Ruido de tambores sin un objetivo, sin una coherencia con los otros instrumentos musicales que te producen desarmonía. Es para quebrar la armonía. ¿Ya? Entonces hay que tener un concepto de propósito. Cuando un músico elige ser músico, debe de saber que eh, todo lo que va a hacer tiene consecuencias. Aquí debemos ser muy claros en cualquier decisión que se tome, en cualquier ámbito, y lo es también en la música. ¿Qué es lo que vas a conseguir? ¿Cuál va a ser la consecuencia del tipo de música que tú vas a tocar? ¿Ah? No tiene que ser algo que, si yo quiero expresar, mira, dicen que el arte, todo tipo de arte, sea un arte teatral, sea en pintura, sea en música, dicen que el creador lo que está haciendo es exteriorizando la forma de su alma, las inclinaciones de su alma, ¿ya? Entonces, cuando yo hago música, se supone que yo estoy mostrando mi alma. Cuando yo pinto un cuadro, estoy mostrando mi alma. Cuando escribo un verso, un poema, estoy demostrando mi alma. Entonces, eso tiene que tenerlo muy en claro el artista. El artista debe saber que mostrar su arte es mostrar su alma. Y si ve que su alma no es perfecta, debe de embellecer su alma embelleciendo su arte. Porque cuando yo pinto un cuadro, yo lo que estoy haciendo, estoy embelleciendo y perfeccionando mi alma.
Esto es como escribir mi propio libreto. Como cuando yo escribo mi diario de vida, yo con mi música estoy escribiendo el diario de mi alma, ¿ya? Entonces yo tengo que ver de qué manera, en lo que yo estoy ensayando, porque yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, bosquejo de lo que yo voy a presentar como obra. Entonces, yo debo de tener cuidado, ¿ya?, en no solo mi propósito, sino en la consecuencia. Yo no puedo hacer algo cuya consecuencia sea negativa. En todos mis actos, yo antes de elegir el acto, realizarlo, debo medir cuál es la consecuencia. Entonces, eso debe de utilizarse en la música, en el arte. Mira, aquí se ha perdido todo la gran belleza que había, ¿no es Eso cierto? mismo te iba a decir yo. Aquí La gran se belleza ha que había perdido en la el arte, belleza. aún en el surrealismo, ¿ya? Eh, Eso se ha perdido. Entonces, ya no se trata de un arte, o sea, ya cualquiera puede decir, mira, han puesto un mono haciendo arte, una pintura, y eso lo muestra después como el arte máximo moderno, ¿ya? Con un precio millonario. Eh, por favor, ¿qué estamos haciendo? Cuando tú ves la naturaleza es bella. Tú ves una flor, su sola forma y colores te muestran que hay una armonía, que hay una ley, que hay una simetría, que hay una belleza. En el perfume, los perfumes te inspiran y te hacen, por eso se utiliza los perfumes en la, digamos, en esto de las flores de Bach, por ejemplo, ya, los aromas, las esencias, tienen una función y se ha demostrado y se ha comprobado. Todas las esencias tienen una función terapéutica, ¿ya? Que unas son para el alma, otras son para la psique, otras son para el cuerpo, otras son para ciertos órganos, en fin, ¿ya? Lo mismo la cromoterapia, porque no va desunido el color con la vibración del sonido. El sonido es vibración, la vibración es color, ¿ya? Y los colores son armonía. Yo tengo un arco iris con 7 colores ahí. Bueno, en la naturaleza están esos colores, en toda la naturaleza vegetal. Y cuando tú vas al campo, vas a la montaña, tú sientes algo extraordinario que te llena de vida, de energía, porque no te das cuenta que todo lo que estás observando tiene una armonía. Los árboles no crecen así al azar, que yo quiero ser más grande, no, yo quiero ser más guatón, no. Todos, cada uno de ellos en conjunto, te forman un paisaje maravilloso, que tú aprendes a respetar y aprendes a comprender. Entonces pasa lo mismo con los colores. Y si esos colores, según el color, tú le pones la nota musical y según la cantidad de color y la distribución, le das una armonía, creas una melodía. Entonces tú puedes ir a la naturaleza y traducir los colores que estás viendo en notas musicales y puedes crear una música maravillosa que va a reemplazar con música a aquel que no está viendo el paisaje. Entonces va a sentir ese paisaje a través de su música. Entonces son cosas que tienen que descubrirse. Lo que acabas de hablar es tan hermoso porque fíjate que hoy en día tenemos a disponibilidad la tecnología para poner un tema donde allí, por muy bajo calibre, por mucho dolor, por mucha cansancio, tanto problema, tan solo colocar ese tema con la música y aquellos hertz que vienen con la música ayuda a sanar. Mira, ponte en este caso. ¿Alguien ha pensado, por ejemplo, que están hablando un idioma, agradeciéndole al nacimiento del día, agradeciendo que nuevamente ellos están vivos? De la misma manera, al atardecer, los pájaros se ponen en la parte más alta de los árboles
a recibir los últimos rayos del sol y allí cantan, y le cantan al sol, agradeciéndole ese día que ellos transcurrieron, agradeciéndole que ellos todavía tienen sustento, que han podido cuidar a sus polluelos, qué sé yo, ¿ya? Bueno, eso es música. Si tú transformaras los cánticos de los pajarillos y los tradujeses a notas musicales y te pones en una mañana, ¿cómo canta este pajarito? Entonces yo digo, eso es lo que la humanidad tiene que descubrir. Claro que sí. Mira, en nuestro mundo, nosotros, los sentimientos nuestros, yo me meto en una sala que es como una cúpula de cristal, transparente. Yo ingreso adentro y mis sentimientos, yo comienzo a imaginar, por ejemplo, a recordar, ¿ya? Momentos vividos. Sí. Y fíjate que las energías hertzianas de mi mente Mm. crean, bajo sensores específicos, crean todo un paisaje dentro de esa cúpula, ya en forma como, como holográfica, ya vienen a mi recuerdos y esos recuerdos se hacen visibles, Claro. ya. Entonces yo pienso cuando estuve en un bosque, entonces todo el paisaje se me transforma en bosque. Yo siento los aromas, recuerdo los aromas, y aparecen los aromas que yo sentí. O sea, eso es arte, es arte. Hay seres que van a observar lo que una persona dentro de ese lugar crea. Esa persona se para, se mueve, danza, cada movimiento corpóreo ya actúa, sentidos, y esos sentidos los captan los sensores y te crean imágenes, te crean colores, te crean música. No tenemos nosotros esa tecnología, pero la vamos a tener. Claro. Esta inteligencia han utilizado la tecnología para que el ser humano se maraville en su propia felicidad. La capacidad que tenemos nosotros como inteligencia de ser creativos. Y para ser creativo hay que emular todo lo que observaron en la naturaleza. Todo el arte que tú puedas creer, inventar, ya fue inventado, ya está en la naturaleza. No lo estás viendo, no lo estás descifrando, porque no tienes la inteligencia para darte cuenta. Pero si tú te pones y te concentras un poquito en las mañanas, en las tardes, en un lugar de naturaleza, vas a encontrar pero toda esta cantidad infinita de sabiduría colocada en un lugar tan pequeño como en el que está y te rodea. No hay nada que esté al azar, no hay nada por casualidad. Todo, todo ha sido hecho en forma perfecta. Todo lo que sucede en el transcurso mientras tú estás en la naturaleza es un mensaje. La naturaleza te está enseñando. Cae una hoja, esa hoja vuela, da ciertos círculos, qué sé yo. Todo es un mensaje. Cuando cae, la forma de esa hoja, en la forma en que cayó, el color que tiene, qué está en el entorno de esa hoja, qué te está apuntando esa hoja. Mira, la naturaleza tiene su lenguaje mágico. Entonces, cuando las personas aprendan a disfrutar de todo eso que la naturaleza les puede comunicar, entonces va a entender el alma humana que la naturaleza tiene su lenguaje y que es inteligente y que es más sabio que tú. Todo lo que tú puedas imaginar, y tú que te crees muy inteligente, cuando veas la naturaleza, cómo te habla y cómo te enseña, te vas a dar cuenta que somos así, somos la nada dentro de la naturaleza, somos tan solo parte de ella. Son lugares de meditación en donde tú vas y te concentras porque es como una disciplina, es como un recreo. En vez de ir a ver una película en un cine, yo voy a ese lugar y yo creo mi propio cine.
Yo creo mi propia realidad virtual en ese momento. Y yo puedo traer recuerdos de mi conciencia que ese lugar y esa tecnología me lo interpreta a la perfección. Entonces yo puedo tener ahí recuerdos maravillosos que ya no vuelven porque ya pasaron, pero yo ahí los vuelvo a ser reales, con solo mi recuerdo, con solo mis emociones, con solo mi inspiración. Entonces, eso es parte, digamos, de un desarrollo de la tecnología como para ayudar a los seres a mantener ese espíritu creativo, positivo, bello, maravilloso, como es el saber que no existe lo imposible. Nosotros somos capaces de todo. Somos capaces de crear, digamos, un verdadero milagro. Entonces, cuando tú, imagínate que, por ejemplo, en el agua, nosotros tenemos un 82-85% de agua en nuestro organismo. Si tú eres feliz, todo el agua de tu organismo es feliz, ¿sabías tú? Y si es feliz, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que todas tus dolencias se tienden a mejorar, se resetean, ¿ya? Entonces tú tienes el control con tu mente, con tus deseos, con tu alegría. Eh, la alegría es parte de la belleza. Es más, una persona alegre en su rostro es agradable. No hay nada Sí, más bello que ver en un ser la sonrisa. sí, Cuando hermano. ves tú sonreír a un niño, cuando ves sonreír a una persona y se abraza con mi propia alma, ¿cuántas almas crees que tengo yo en mi cuerpo? Oh, Dios mío. Que están protegiendo y acunando mi ser en ese instante. Y lo único que vamos a heredar a nuestras futuras civilizaciones es el conocimiento. Y la aplicación de vida con nuestra alma, con nuestro espíritu, de ese conocimiento. Para que el día de mañana digan, oye, nuestros ancestros fueron sabios, mira la riqueza que nos legaron.